Quítate el filtro, Irene. Pero Irene, quítate el... Me cago en 10. Pero quítate el filtro. Es que yo lo quiero hacer. Si yo quiero parecer con el puto filtro. Mira, Pues te Irene, dices todo el podcast, que si no sale lo del filtro. Que se ve la botella, Irene, cuidado. no, que llevaba filtro, no hemos sabido cuál es. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Filoxera. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, chicos. Salud. A ver esos vinos. A ver, Gonzaga. Oh, Que se vea que es la primera filoxera que grabamos después de comer. efectivamente. Mm. Sexto capítulo, segundo en casa. Y los que nos quedan. Anda que no. Bueno, Sí, la otra vez llevábamos una semana confinados, ahora llevamos 4, ¿no? Ya Un tenemos mes. entrenamiento, ya estamos aprendidos. Yo lo dije que estábamos aprendiendo, ahora ya estamos un poco hasta las pelotas, pero aprendidos. Bueno, paciencia, que lo importante es que estemos bien. Salud. Sí. Bueno, ánimo. vale, muy bien. Después de estos consejitos. Sí, de ese momento tertuliano que nos gusta tener, ¿no? De hablar de lo que no sabemos, Julián. Exacto. Claro que sí. Bueno, ¿nos Venga. puedes explicar? Bueno, no, da igual, Julián. ¿Por qué llevo Julián, no barba? sé- Sí. Julián, yo pensaba que porque llevaba desde hace 3 semanas la misma camiseta puesta. Llevas la misma camiseta y barba, o sea... no A te- ver. Es que ¿De ahí? si estamos en casa, la camiseta es la de mi pueblo, la de San Martín de Uns. Ya está. Y la barba es pues porque hay que sacar los traumas del confinamiento por algún lado. Pues yo me estoy dejando barba, ya está. Muy bien. Tan Que ricamente. te ayuda a llevarlo mejor, pues nada. Claro que sí, estoy muy bien, está bien esto. Bueno, al lío. Fenomenal. Venga, va. Entonces, a ver, Barbudo, nos vas a hablar de, esta vez no un mitólogo ni mitóloga, sino varios. Nos traes Esta vez, eso es, mira, me toca a mí Organizar una hoy, partida de mus. hoy también hacer la sección del vitólogo. Y sí, la verdad es que vengo con 4, por eso dice Gonzaga lo de la partida de mus, ¿no? Vengo con 4, pero bueno, lo que vengo es continuando un poco la serie pandemias, ¿no? muy al lío de lo que estamos actualmente. Y el otro día que empezamos hablando del oído como la primera gran pandemia, ¿no? Criptomámica, ¿no? La primera plaga de un hongo, ¿no? Que asoló la viticultura, y ya vimos cómo se solventó y por quién, ¿no? Ahí hicimos hincapié en Guimarães. Pues esta vez vamos a por la segunda pandemia, que esta sí que fue, bueno, la leche, ¿no? De Gonzaga, si la primera parecía que había sido heavy, esta fue... Sí, no, esto al final, como todo, ¿no? Ahora este COVID-19 que tenemos nos parece heavy, pero les pasó lo mismo con el oidio, ¿no? Y la que viene ahora. Claro, esperemos que no pase así con otra historia en los humanos, ¿no? De aquí a pocos años, pero bueno, efectivamente vamos a hablar de la filoxera, ¿no? De nosotros, como dice Irene, pero nosotros somos la filoxera y buena, vamos a hablar de la filoxera buena y vamos a hablar de la mala. Y bueno, pues el tema es eso, pues que intentando solventar el problema del oidio, que ya hablamos en el capítulo anterior que se resolvió a través del tema del azufre, pero claro, eso era un encarecimiento del cultivo, ¿no? Había que comprar azufre, la máquina de aplicarlo y parte también de algunas cosas se perdían. Entonces, bueno, empezaron a probar otras soluciones para el tema del oidio. Y entonces aparece una, y es que había una variedad que se cultivaba en América, que se llamaba la variedad Isabela, que creo que lo hemos nombrado en algún otro capítulo, que era resistente al oidio, o lo toleraba, ¿no? Mejor que las variedades europeas. Entonces, bueno, pues un viticultor francés de la zona del Ródano hace una importación de esas plantas y vienen con un regalico, ¿no? Que era pues el insecto, la filoxera. Y que pues ya hemos hablado de varias veces, pues que es catastrófico, ¿no? Pues todo lo que provoca en Europa. Entonces, claro, vamos a ponernos en 1865, cuando empieza esa movida, y a pensar pues la catástrofe que empezaba a ser que todos los viñedos se murieran y a una velocidad brutal. Entonces, bueno, empiezan a surgir como diferentes como ideas para combatirlo, ¿no? La primera era, bueno, pues esto habrá que matarlo, ¿no? ¿Qué había entonces para matar cosas? Pues casi nada, ¿no? La era química como tal, como la conocemos, que empieza en 1945 con el DDT, ¿no? Pues fijaos lo que quedaba para que llegara casi, pues nada menos que 80 años. Entonces, bueno, pues se prueban una cosa que había a su alcance, que era sulfuro de carbono. Empiezan a echar eso a las viñas.
y bueno, mataba como el bicho, pero temporalmente el bicho volvía a aparecer, ¿no? Prueban a inundar las viñas entonces, bueno, se ve que eso no funciona bien y Sí, aparece... porque como ya dijimos el otro día, Julián, la filoxera es un insecto que tiene un ciclo súper complejo, con Eso es. generaciones que viven debajo de la tierra, otras que viven en las hojas, y claro, al final, aunque el sulfuro las matara, mataba a las que les pegaba directamente, pero Claro, había sí, más. sí. Es como dices, un ciclo muy complejo y era muy, muy difícil. Imagínate el tema de inundar las viñas, ¿no? Que hay imágenes alucinantes, ¿no? Bombeando abajo los ríos y no sé qué. Bueno, entonces ahí surge una primera escuela a partir de esos dos intentos que son los hibridistas, ¿no? Que intentaban hibridar, ¿no? Lo que era plantas más resistentes con plantas menos. Las menos está claro que era la vitis vinifera europea, y las más resistentes pues resulta que eran pues, plantas que ya existían en América, ¿no? Y esa escuela pues tuvo cierto auge hasta que se vio que no era del todo suficiente, y la otra escuela, que fue la que se impuso, pues fue la escuela de los injertistas, ¿no? Que fue, como bien hemos dicho varias veces, injertar sobre la vid americana la vid europea. Sí, realmente eso se hablaba primero de dos escuelas, ¿no? De los americanistas frente a los azufristas, ¿no? Que eran, digamos, los que pensaban que la clave era el material vegetal, frente a los Eso que es. pensaban que era pues, un tratamiento fitosanitario, y luego dentro de los americanistas, pues lo que tú dices, ¿no? Por la vía de la hibridación o por la vía del injerto. Así es, así es. Entonces, bueno, pues hablando de la vía que tuvo el éxito, ¿no? Que fue el injerto, como ya hemos comentado, pues ahí vienen los cuatro musistas, ¿no? Que decimos, los cuatro vitólogos de hoy, que los vamos a nombrar a los cuatro, pues porque no los podemos... O sea, igual algún día haremos algo por separado con cada uno de ellos, pero en este caso, hablando de esta pandemia, pues no se pueden disociar, ¿no? Entonces, estos cuatro son, y os los voy a enseñar en imágenes para que los veáis, aunque no se pueda ver en el podcast, pero Jules-Émile Planchon, ¿no? Si no me equivoco, botánico, farmacéutico y botánico francés. Otro francés, Pierre-Alexis Millardet, también botánico francés, y con la inestimable ayuda de dos americanos, lo que allí se llama, Gonzaga, ¿no? Horticulturistas, ¿no? Sí, Que bueno, dos agrónomos, casi se podría decir. eso Sí. es. Uno de ellos es Charles Valentin Riley, aunque Riley era más entomólogo, y ahora hablo un poco de él, y el otro, aquí está la imagen también, Thomas Volney Manson. ¿Son de la misma época? O sea, Sí, claro. Es que Claro. ya como más moderno este último. Sí, pero sería más joven entonces, ¿no? No, pero fijaos, Manson nace en el año 43, 1843, Riley en el año 1843, Millardet en el año 1838 y Planchón en el año 1823. O sea que son todos, bueno, se lleva Planchón con los demás 20 años, ¿no? Pero sí. Entonces, fijaos, me llama mucho la atención que no conocía yo Gonzaga. Riley, que era entomólogo, es el padre, bueno, se denomina el padre del control biológico. O sea, empezó a ver cómo controlar las plagas con otras plagas, ¿no? Con otros bichos, ¿no? Y no ir por la vía química o más agresiva, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente tenía un conocimiento muy importante de la filoxera, y él pues hizo observaciones sobre la resistencia de la vitis riparia a la filoxera. Bueno, riparia, la brusca, he encontrado varias referencias por ahí, y entonces, pues en contacto con Planchon, empezó a mandarle material vegetal para empezar a injertar, ¿no? Oye, pues esto aquí en América resiste, ¿no? Y es un poco también lo que le pasó a Thomas Manson, ¿no? Él era tejano y también pues tuvo mucha relación con Europa por ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cada uno de ellos, como decía, da para hacer un programa específico, y ya lo haremos si toca. A ver, esa historia eso es súper compleja, ¿no? Lo que pasó, pero como dices, Julián, empezó con la vitis riparia y la vitis rupestris, que vienen de zonas de Estados Unidos totalmente diferentes. O sea, que las expediciones que se hicieron para buscar material vegetal no fueron salir en Estados Unidos a buscar dos cepas y a ver si las injertamos, y hubo un proceso muy, muy grande, ¿no? De buscar plantas que se adaptaran, ¿no? Y esta gente estuvo detrás de todo eso, y
y son trabajos pues que con los medios que había, pues a mí me siguen pareciendo increíbles, ¿no? Pues sí, ¿Cuánto porque, tiempo claro, tardaron? O sea, desde que se pusieron a trabajar en una solución hasta que encontraron algo presentable. joder, pues es muy buena pregunta. Pues yo no sé, yo diría como 7, 8 años, algo Sí, así, 8 te iba a años. decir algo así. Yo creo que antes de 1880, ¿no? Que no habrían pasado 15 años desde que se descubre la filoxera, ya estaban probándose estas cosas. Sí, 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 Pero sí. Sí, fue curioso porque el gobierno francés ofreció una recompensa, ¿no? Como en las películas del oeste, no me acuerdo ahora el año porque no tengo los datos, eh, pero a los 2 años la multiplicó por 10, ¿no? O sea, Pero eso se hacía mucho, ¿no? Porque el sí, programa del Oidio también dijiste que el gobierno español, ¿no, sí, Julián? claro, sí. Al sí, sí, final sí, era sí. la forma de Que la gente motivar, se pudiera lógicamente, formar, ¿no? ¿no? Así es. He encontrado tengo aquí un libro que se escribe en 1942. Bueno, Qué es raro, un libro antiguo. sí, no, pero es curioso porque no sabía de esto, ya hablaremos otro día. Es un discurso de una persona, don Pedro Girona, para ser miembro de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona. Y decir, el discurso se llama La invasión filoxérica en España. Y cuando habla de lo que dice Gonzaga, dice que 80 años después estaba sin entregarse esa Ah, dotación. mira, Sí, porque, claro, ¿quién ha sido? ¿Cómo? ¿a Pues se quién ve se, que a quién se la daban, no? claro, se fue pasando el tiempo y no estaba claro. Pero sí es verdad lo que dices, ¿no? Que hubo una dotación. Mirad, por deciros un poco, ya sabe Irene que a mí estas cosas me gustan, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, Planchon fue caballero de la Legión de Honor francesa. O sea que fue, bueno, alguien muy relevante, ¿no? Planchon tiene una escultura en Montpellier con su nombre y es curioso porque sí que he encontrado una referencia que me ha gustado, que es una página americana, ¿no? Donde pone que Montpellier agradece a América, ¿no? La contribución en la escultura de Planchon, pone algo así como un reconocimiento a la viza americana que ha permitido revivir la viña francesa, ¿no? Y triunfar sobre la filoxera. Y está guay porque dice, al final del comentario, dice, aquí se puede ver que los franceses no nos odian completamente, ¿no? O sea, que han reconocido que algo hemos hecho bien, ¿no? Un poco, bueno, pues haciendo una broma con el chauvinismo francés, ¿no? Por ejemplo, eso Planchon. Millardet también tiene una escultura, en este caso en Burdeos, ¿no? Y que nosotros recordáis que hablábamos de Nicolás García de los Salmones, que no tiene ni una calle, ¿no? Y otro día hablábamos de Henri Marés, que tiene una avenida en Montpellier, ¿no? Y después, por no extenderme excesivamente y por hablar de los americanos, es curioso, por ejemplo, que Thomas Manson, este hombre de Texas que os he comentado, hay un dato muy curioso, en 1888 fue el segundo americano en ser nombrado Caballero del Mérito Agrícola. Y el primer americano que había sido nombrado con esa distinción, ¿sabéis quién fue? Pues nada menos que Thomas Edison. O sea, es alucinante, ¿no? La relevancia de estas personas. Y para no quedarse atrás, pues el otro yankee, ¿no? En Riley, aunque nació en Reino Unido, pues también fue nombrado miembro de la Legión de Honor. O sea que, bueno, quizás esto, Irene, a mí me gusta porque da relevancia, ¿no? de cómo, de lo importante que eran estas cosas, ¿no? Y cómo el gobierno, ¿no? reconocía la labor de ciertas personas que habían aportado cosas a la agricultura, ¿no? Pero Y bueno, no sé, pues... Dime. cuando mencionas esto es porque quieres hacer una reflexión de que ahora no se da tanta importancia o porque el peso de la agricultura ahora no es tanto como era entonces, no sé. Quizás, Irene, porque lo que supuso, ¿no? Estas plagas, o sea, estamos en la sección pandemias, ¿no? Nunca mejor dicho, con lo del coronavirus, pero es que, claro, nos tenemos que imaginar, es por intentar ponernos en situación de el shock, ¿no? Técnico, económico, social, que supuso cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, la filoxera, pues por ejemplo, en España fue una de las causantes de la crisis finisecular, ¿no? Que hubo al final del siglo XIX y que tengamos muchos antepasados por América, tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, bueno, sí, se despoblaron muchísimas zonas rurales en España, en Francia y en todos los países vitícolas. O sea, hubo muchos pueblos que se fue más de la mitad de la población por eso, claro, si eran pueblos vitícolas, ¿qué hacían? eso es. Entonces, claro, pues me parece
muy, muy significativo, ¿no? Y bueno, pues ya veremos qué pasará cuando alguien descubra la vacuna del coronavirus, ¿no? Pues imagínate, pero ya verás cómo habrá unos reconocimientos y serán, pues, serán considerados como salvadores, ¿no? Los que los hagan. Pues espero que Los sí. hagan. Que eso es lo que pasó Que se en olviden aquellos ahí años. Sí. Pues muy Bueno, bien, pues oye, igual me enrollo un interesante. poco demasiado, pero que eso, eran 4 personas, creo que era importante destacarlas y yo creo que Planchón igual es el que suena, ¿no? Más, ¿no? Como también era el más mayor y el que más Hombre, que llevaba. Millardet nos suena a todos mucho, ¿no? Porque cuando Sí. hablamos del 41B, ¿no? Del Portainjerto, Eso es, sí que es 41B Millardet-Grachet, ¿no? Porque Millardet fue uno de los dos obtentores, ¿no? eso es. El nombre sí que lo acompaña, pero si no, realmente no se le conocería tanto. Y luego que ya lo dejo para el siguiente capítulo, porque tendremos que hablar de la siguiente pandemia, que fue el mildiu, pues también Millardet fue uno de los que desarrolló el caldo de Bordelés. Y hasta ahí puedo leer. Sí, el mildiu fue el éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Eso fue el postre. Y ya está. Oye, lo de Bueno, los muy bien. biólogos. Pues muy bien. Irene, ¿te ha gustado? Sí, ha sido interesante sin ser muy chapas. Es verdad. Es que la verdad que de la filoxera tenemos que hablar más veces. Habrá que hacer un día un monográfico o algo porque... Es que además me mola porque me los imagino así como en plan exploradores, ¿sabes? Yendo por el mundo ahí encontrando movidas, que igual luego no se movían de la universidad, pero bueno. No, ya se movían ya. Ya, Sí. vaya movida tenían. Si ya hablamos que Nicolás García de los Salmones iba en bicicleta a las viñas y se recorrió toda Europa, el tío. Que, joder, con su bici, es que me encanta. Qué pasada. Bueno, Bueno, Pero no entonces conciliaban, ahora vamos ¿eh? a lo siguiente, que es el momentico, que, bueno, pues dado el momentico en el que estamos, toca hablar de heladas. Sí, vamos a hablar de heladas porque la viña ya ha brotado en todas las zonas vitícolas españolas, ¿no? Y uno de los problemas que tiene la viticultura de las zonas, pues de la mayor parte de las zonas de España es el riesgo de heladas en primavera. ¿Qué pasa? Que la vid durante el invierno pues resiste temperaturas de hasta 15, 20 bajo cero sin demasiado problema. bueno, aunque no recuerdo en qué capítulo, ya sacaste un Sí. artículo científico buenísimo sobre algunos daños, Sí, ¿no? sí, que puede haber algunos daños a partir de 8, de 12, depende de cómo esté agostada la viña. Y bueno, el problema está en que cuando la vid pasa a estar en B, en C, pues esa sensibilidad pues aumenta mucho, ¿no? Ya con temperaturas de 4 bajo cero, pues tenemos daños importantes y ya en cuanto la viña está se le empiezan a ver las hojitas a los brotes, ¿no? En estado C, D, F, pues cada vez es más sensible, ¿no? Al punto que temperaturas de 1 bajo cero pues pueden producir muerte de los sarmientos y de los pámpanos que están brotando y por tanto pérdida, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de la viticultura española, ¿no? Sobre todo la que está en zonas altas, ¿no? Donde son más frecuentes los... Bueno, Gonzaga, española, francesa, italiana... Sí, no, está claro, está claro. Sí, todo lo que no sean zonas con mucha influencia marítima, donde más o menos pues suelen tener menos problemas de heladas porque el mar atempera eso, realmente sí. Sí, lo que pasa es que puede sorprender, ¿no? Decir, bueno, es que se hiela la viña en Champaña. Bueno, claro, es que ahí hace mucho frío, ¿no? Pero la cosa es que hay heladas pues en Castilla-La Mancha, hay heladas, por supuesto en Castilla-León, en todo el Valle del Ebro, en fin, que en prácticamente todas las zonas vitícolas españolas tenemos un riesgo importante de heladas, ¿no? Oye, Gonzaga, perdona que te corte. Hay una cosa que yo aluciné cuando estudié esto de la viticultura y empecé también a entender cosas que había visto en casa, es que el órgano más sensible contra el hielo de cualquier planta es la flor. Sí. Curiosamente, la viña florece en una época en la que ya no hay heladas, pues vamos a decir en el mes de junio, ¿no? Pero la vid primero brotan las hojas y luego ya sale la flor ahí por el mes de junio. Y curiosamente, los árboles frutales, y vamos a pensar todos ahora mismo en un almendro que vemos cualquiera por la carretera, pero un ciruelo, un melocotonero, un manzano, un peral, sacan primero la flor y después salen los brotes, ¿no? Entonces, en todos esos árboles, o sea, que las heladas es un tema general de los cultivos, pero es curioso cómo la vid, bueno, está más protegida que otros cultivos, o al menos su órgano reproductor, ¿no? ¿Qué dirías tú como...? Bueno, yo no lo tengo tan claro. O sea, sí, en el sentido de que la floración es en ese momento, ¿no? Pero es verdad que las inflorescencias de la vid también ya se ven muy prontito y pronto están expuestas. O sea que
que realmente la mejor forma de protegerse de las heladas es la que tienen pues, los manzanos, ¿no? Por ejemplo, que son, pues de todas las especies que has dicho, son las que más tarde brotan, ¿no? Ya. Independientemente de que saquen las flores en un momento o en otro, ¿no? Entonces, todo esto sí que obedece a estrategias reproductivas de cada especie, ¿no? Entonces, los almendros, que son lo más espectacular, se arriesgan. ¿Por qué? Porque normalmente son especies adaptadas a zonas muy secas y lo que quieren es cubrir el ciclo pues prácticamente para mayo o junio ya tener garantizado que han hecho la mayor parte del ciclo, ¿no? Porque si viene una gran sequía, por lo menos han sacado algo de fruta, ¿no? Entonces, por eso la floración es tan temprana, se hace a costa de las reservas del año anterior, pero como una forma, digamos, de intentar acortar el ciclo. ¿Qué pasa? Que si se le hiela toda la producción, a ese árbol no le importa. Dice, bueno, pues ya produciré el año que viene. Este año lo uso para recuperarme y son estrategias reproductivas variadas, ¿no? Pero bueno, Y también es una muestra de que la planta, como hemos dicho muchas veces de la vid, es una liana y no es ni un arbusto ni un árbol, ¿no? Y esas diferencias ahí quedan patentes, ¿no? sí, está claro. O sea, está claro que es una estrategia de crecimiento diferente, pero yo no creo que esté pensada especialmente como una estrategia adaptativa de la planta contra las heladas. Porque no es un gran problema, entiendo yo, en el medio natural para la vid. No es la forma que tiene de crecer por ser una liana y ya está. Entonces, no sé, de las heladas se podía decir muchas cosas, pero yo creo Pero ¿por qué que no hablas de cómo se defiende la gente, el viticultor, qué puede hacer para... Bueno, ¿no? pero mira, primero hay que hablar un poco de que decir iba- heladas es como cuando dicen los esquimales nieve, que tienen como no sé cuántos tipos de nieve, ¿no? sí, Igual es a mejor ver, hablar de tipos de heladas primero, ¿no, Gonzalo? justo te iba a decir eso, Irene. Para poder hablar de defensa contra las heladas, hoy por lo menos tenemos que hablar de los tipos de heladas, ¿no? Entonces, Mm. fundamentalmente hay dos grandes grupos de heladas y luego un tercero que también comentaré. La primera es la de advección, que es cuando viene una gran masa de aire del norte, ¿no? Que puede ser pues eso, la típica ola de frío siberiano, eso que dicen en el telediario, ¿no? Ola polar, un frente Polar, polar, ese polar. tipo de cosas. Eso es que llega una gran masa de aire, que ese aire está por debajo de cero, y eso, digamos, porque se carga todo lo que pide, ¿vale? Entonces, es un tipo de heladas que no es el más frecuente en nuestras zonas. A veces lo es, y cuando es muy problemático porque ataca a zonas muy grandes, porque realmente esa gran masa de aire cubre pues, todas las zonas vitícolas que pilla y hacen mucho daño, ese tipo de heladas. Que Pero no son las más... el último ejemplo de ese tipo de helada lo tenemos en el 2017, con una masa de aire frío que se posicionó muy al sur y que entró por la península, pues prácticamente a 7-9 grados bajo cero, a eso de las 11 de la noche, y hasta que no amaneció fue arrasando con todo el norte peninsular. Y fue una pasada, una pasada. Sí, entonces son heladas no muy frecuentes, pero son heladas muy dañinas, ¿vale? Porque da igual si la viña está más alta, más baja, si las cepas son más de un tipo o de otro, es un daño bastante generalizado. Son Y muchas Como el horas coronavirus. bajo cero. Y luego el segundo gran tipo, que es el más frecuente, son las heladas de radiación, que son las heladas que ocurren en las noches en las que no hay viento, está despejado y entonces digamos que la tierra empieza a enfriarse y el aire empieza a subir hacia arriba. El aire, digamos, al enfriarse la tierra, va calentando el aire que tiene a su alrededor, va subiendo y se crea una zona de inversión donde cuanto más abajo estás, más frío hace. Más cerca del suelo estás, más frío hace. Se llama inversión porque normalmente cuanto más alto subes en la atmósfera, pues más frío hace. Más frío hace, Pero esto es al revés. en esas condiciones, durante los 12, 15, 20 primeros metros, hay una inversión térmica. Y digamos que cuanto más cerca del suelo estás, o sea, cuanto más cerca de la cepa estás, pues más frío hace. Entonces, ¿qué pasa? Que son heladas muy habituales en nuestras primaveras, porque son pues, las típicas noches que ha hecho un día que ha hecho calorcete, que no ha hecho muchísimo calor, pero que ha hecho cierto, pues 15 grados, tal, se queda totalmente raso y empieza ese proceso de enfriamiento que puede causar muchos daños. En ese caso, sí que los daños están más localizados en zonas concretas de los valles, ¿no? Y son las típicas heladas que afectan más al fondo del valle que a las zonas altas, ¿no? Y la gente que no conoce el tema dice, joder, pues fíjate, esta viña está más alta y no se ha helado, mientras que esta que está más baja sí que se hela. Y realmente, pues es lo que tiene que pasar, ¿no? Y por tener una idea así como muy gráfica, suelen hacer más daño en los sitios donde se queda pegada la niebla cuando hay niebla, ¿no? Porque
la niebla lo que nos hace es visualizar cómo es la dinámica del aire frío, ¿no? El aire frío pues se queda atascado en los mismos sitios que la niebla. Y estas son las heladas más frecuentes. Y luego el tercer tipo, ya con esto acabo, y luego me preguntéis lo que queráis de defensa o de lo que queráis de heladas, están la componente o las heladas de evaporación, que son las que a la gente le cuesta entender un poquito más, que son las que pueden ocurrir incluso si el termómetro no baja de 0 grados. Eso es para Eso es muy, una muy cosa que a la gente curioso. les Sí, sí. sorprende mucho. Entonces, fijaros, ¿qué pasa? Que cuando hay cierta humedad y se producen temperaturas de helada o cercanas a la helada, pues se queda agua o se forma hielo encima de las yemas, ¿no? de los pequeños brotes. Y si cuando amanece, imaginaros que el termómetro se ha quedado en 0 grados, en menos 0, poco, ¿vale? O sea, que no es temperatura para hacer un daño. Cuando amanece, el sol, si le pega a ese agua o a ese hielo que está, hace que ese agua se evapore. ¿Qué pasa cuando el agua se evapora de un cuerpo? ¿Qué pasa cuando sudamos? Que nos enfriamos. calor. Que le quita calor a la yema. Entonces, igual el termómetro nunca ha bajado de 0 grados, pero la temperatura de esas yemas ha bajado, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que a veces tengamos heladas que no entendemos muy bien vistas las temperaturas, y luego también es lo que hace que a veces la gente no lo entiende muy bien, es que después, o sea, si hay una helada, lo mejor es que no haga sol después. O sea, lo peor es que haga mucho sol, ¿eh? Porque puedes tener esa componente de evaporación, y luego además cuando hay sol lo que pasa es otra cosa, que a la planta no le da tiempo a recuperarse, porque la planta tiene un mecanismo de defensa ante heladas que es sacar el agua fuera de sus células, ¿vale? Entonces cogen las células y echan el agua fuera a las paredes celulares. Que lo Eso que está hace muy es, bien. que lo que hace con eso es concentrarse Claro. dentro de la célula, y es como cuando echan sal en la carretera, que eso es soluciones Así salinas. no se forman cristales dentro de la célula, porque se va concentrando. Pero ¿qué pasa? Que luego la célula necesita recuperar ese agua después. Si eso se produce de una forma rápida, pues se produce una necrosis, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 3 grandes tipos de heladas que pueden ocurrir pues solas o a veces en concatenación, ¿no? Porque a veces se dice, pues una helada de radiación con una componente de advección al final de la noche, o es decir, que puede haber un poco mezclas, pero esos son las heladas. ¿Por qué dice Julián que hay que entender eso para poder hablar de métodos de lucha contra las heladas? Pues porque no todos los métodos valen ante todos los tipos de heladas. Bueno, Gonzaga, los más comunes que creo que la gente que nos sigue un poco o está en este mundillo está viendo por ahí son ventiladores, riego por aspersión, o estos últimos años sobre todo, y en algunas zonas concretas, principalmente francesas, estufas en los viñedos a la noche. Botes de parafina Eso es. y estufas de ese estilo. Sí, ni los ventiladores ni los botes de parafina funcionan con las heladas de advección, ¿vale? Porque el fundamento de los dos métodos, tanto las estufas, la gente ve las estufas en Twitter o donde sea que las vea y piensa que esas estufitas lo que hacen es calentar el aire. Lo que hacen es remover el aire. Lo que intentan hacer es que se mezcle el aire y romper esa capa. Intentan hacer exactamente lo mismo que los ventiladores, que es romper esa capa de inversión térmica que decíamos antes. O en algún, ninguno de los dos. Gonzaga, en algún caso concreto, alguien muy potentado, ¿no?, que coge un helicóptero y lo pasa al amanecer por su viñedo, ¿no?, antes de amanecer, que lo que está haciendo es remover aire. Claro, todo lo que sea mezclar aire, sea con un ventilador, con un helicóptero o con unas estufas o unos botes de parafina, funciona razonablemente bien, que protege pues 2, 3, 4 grados ante heladas de radiación. Si es una helada de advección, tú ya puedes darle vueltas al helicóptero, que da igual. Claro. No hay nada que hacer. Y de esos métodos, el único que funciona entre todos los tipos de heladas, pero que tiene muchas complejidades técnicas, es el del riego por aspersión, ¿vale? Que así dicho muy rápido, lo que necesita es estar regando durante toda la noche, haciendo que sobre el tejido de las plantas se vaya formando una capa de hielo, no para que aísle a los órganos, que eso también mucha gente piensa que el hielo aísla, no, y eso no aísla nada, sino porque en ese proceso de convertirse en líquido en sólido, ese agua está donando calor y por tanto está subiendo la temperatura de las yemas. O sea, el agua al congelarse
regala calor, ¿vale? Y gracias a eso, pues se puede proteger el cultivo. Y al evaporarse secuestra calor, que es lo que has dicho de la evaporación. Al evaporarse secuestra calor y es una helada de evaporación. Eso es, al ir en una dirección, digamos, en la dirección de sólido a líquido y de líquido a gas, lo que haces es robar calor, y si vas de gas a líquido o de líquido a sólido, lo que haces es donar calor, ¿no? Eso es termodinámica básica de andar por casa, pero que realmente es lo que hace que esos métodos funcionen o no funcionen. Y por eso, en el caso de la aspersión, como no queremos, como no estamos rompiendo el aire, no estamos haciendo ninguna cosa de esa, sino que lo que estamos es subiendo un poquito la temperatura de las yemas, pues da igual el tipo de helada que sea. Ese es un poco el tema. Gonzaga, yo recuerdo de muy chaval cuando iba a helar, porque sí, lo que dices, el día ha sido un poco cálido y la noche se queda despejada, etcétera, y había muchos viticultores que lo que querían era hacer hogueras en sus viñas, pero claro, no con estos medios que hay ahora, pues quemar sarmientos o ruedas incluso, y claro, en ese caso el objetivo era crear una nube, ¿no? Humo, que lo que hiciera fuera que al amanecer, o sea, hacer fuego al amanecer para que el sol no diera directamente a las... Pero claro, ¿quién controla cómo se genera una nube de humo? No, claro, a ver, es un método que sobre el papel puede funcionar. Se intentaba, claro. Pero tiene unas connotaciones de contaminación y luego de peligro, ¿no? Porque esas nubes de humo van a las carreteras, en fin. Eso alguna vez se ha hecho, pero realmente es un método que no está permitido y que técnicamente sí que puede proteger algo, pero tampoco mucho, porque realmente es muy que tú difícil. creas... Es un poco una desesperación de, joder, coño, a ver si hago algo que me va a helar, ¿no? Porque, claro, una helada te condiciona toda la cosecha, ¿no? Y luego a mí me gustaría comentar aquí contigo también, Gonzaga, lo que para mí era una realidad y que luego descubrí que era una especie de bulo o de falsa creencia, que es que sobre todo hiela las noches de luna llena, ¿no? Claro, es que, bueno, pero eso, a ver, eso pasa como lo de los partos y eso, ¿no? Que eso también evidentemente, si la luna no está llena, no la ves. Eso es. Eso está claro. Entonces, si ha helado y ha habido una luna llena, pues tú la estás viendo. Si no, aunque imaginemos que es de luna nueva, tú has salido a la viña helado y no te has fijado cómo está la luna, simplemente porque no la has visto. Resulta que estaba nueva, ¿no? Pero evidentemente es muy espectacular porque son noches despejadas y claro, y si se ve la luna se ve muy bien, ¿no? Entonces, lógicamente, pues invita a pensar que la luna tiene que ver en eso. Sí, se asociaba a eso como algo, joder, pues siempre pasa, pero no, pero es muy curioso porque, por ejemplo, entre los viticultores se habla mucho de ¿cuándo toca este año la Semana Santa? ¿No? Que no olvidemos que es la primera luna llena después de primavera, ¿no? Entonces, no, es que toca el 24 de abril. Uy, pues hay mucho riesgo de helada, porque tal, y bueno, luego no es ciertas noches despejadas. Hemos visto muchas heladas después de la primera luna llena de primavera, hemos visto muchas y bueno, pues no tiene mucho que ver. Pero bueno, es algo que se asocia simplemente porque lo ves, ¿no? Es decir, que te acuerdas cuando la ves y cuando no la ves no te acuerdas. Igual hoy no nos toca porque nos vamos a comer sino el programa, pero con las heladas, Irene, hablaremos, pero hay cantidad de refranes, de supersticiones, bueno, es una pasada, ¿no? Claro, es tan drástico lo que pasa. Da tanto miedo, ¿no? Que da pie a crear. Sí, porque puedes perder fácilmente la cosecha de todo el año. O sea, claro. Y encima hay que trabajar, hay que ir a la viña y hay que hacer un montón de trabajos para recuperarse de una helada sabiendo que no vas a coger nada de uva ese año. Es muy duro. Es un tema que psicológicamente además tiene una carga extra, ¿no? Porque tienes que meter más horas de trabajo manual sabiendo que no hay uva. O sea, ya lo hablaremos porque, como dice Julián, esto da para un montón de batallas, ¿no? Y cómo manejar el suelo, en fin, hay un montón de formas de adaptarse. Y luego lo último, todavía no está claro las predicciones de cambio climático, cómo van a afectar al riesgo de heladas, ¿vale? No está claro, porque por un lado, bueno, va a hacer más calor, sí, pero por otro lado se va a adelantar más el ciclo. Por otro lado, va a haber más noches despejadas, va a haber más heladas. Bueno, pues es un tema que todavía no nos ponemos de acuerdo. Hoy por hoy parece que si hubiera que decir algo, el riesgo se va a quedar igual o incluso va a ir un poquito a más. No es algo que vaya a desaparecer por el calentamiento global. Ok. Veremos. Ya está. Muy interesante, Gonzaga. Pues sí, la verdad, muy guay. Vale, pues pasamos al wine sheet, ¿no?
Hombre, Sí, las sí, sí. redes, Muy las bien, redes. venga, es tu sección, Irene, venga, por ella. Bueno, es mi sección, pero ya sabéis que yo hago un poco lo que me da la gana en en este rato. Nosotros no. Entonces, es una sección random, vamos a decirlo así. Y es que no sé, o sea, comentar de las redes, pues me da un poco, no pereza, pero pues es que básicamente está pasando de siempre, solo que... Bueno, Irene, que en las redes hay una movida de la leche ahora con el confinamiento. Hostia. Bueno, a ver, sí, eso es lo que iba a comentar. No Y da tiempo básicamente a... es el tema de los directos que a mí me tiene estresadísima, porque es que es una pasada, es que todos los días hay Pero está mogollón de bien eso, directos a la ¿no? misma puta hora, con perdón. No sé, a mí no Si me no da... tienes hijos debe estar muy bien, pero si tienes hijos no llegas. No, si tienes hijos no llegas, ni de Pero coña. bueno, bien, está Menos muy mal que bien, luego está hay muy gente bien. que los cuelga en los stories y más o menos puedes recuperar algo de información. Está Pero muy aún chulo. así, yo no sé, es que todo el mundo está haciendo tantos que cuando todo esto acabe, yo no sé de la gente cuando organice jornadas, catas, eventos, de qué van a hablar, si ya lo están hablando todo en sus Bueno, que está muy directos. chulo, está muy chulo. ¿Eh? Que está chulo, está chulo. Sí, que está chulo, pero bueno, no sé. Demasiado. Yo creo que es demasiado, que se nos está yendo de las manos. Bueno, ha sido una iniciativa, una forma de, ¿no? A mí me parece que está bien, Bueno, porque es te una queda- forma de que el que quiera hacer algo de eso, pues lo puede hacer, ¿no? Los que no nos da tiempo por los hijos, pues no lo hacemos y fuera, ya está. No, pero es que aunque no tuvieras hijos, no te da tiempo a verlo todo porque no te da tiempo. Algunos son todos ahí, algunos son a la vez, sí. Oye, Irene, hay uno exclusivo de viticultura. El de Vivanco, Está guay, ese ¿no? está muy bien. Sí. Porque por lo Yo menos... no he visto ninguno, pero debe estar Pero bien, bueno, ¿no? hay gente que ha hecho cosas ya sobre cosas de viticultura. Lo que pasa que casi todos son un poco más como de catas y vamos a hablar de esta zona o de la otra. Del Jura han hablado ya en no sé cuántos mil directos, por ejemplo. Está como muy de moda. Luego está bien también la iniciativa de BTV, ¿no? Que están ahí liberando Está chulo. un contenido Contenido para premium al poder... día y yo creo que es una forma, pues muy bien, ¿no? Muy equilibrada de dar contenidos a la vez que pues, haces un poco de propaganda para que la gente se apunte al plan premium, ¿no? Pues un montón de cosas que ahí sí que las puedes ver el día que tú quieras a la hora que tú quieras. Exacto. Está Es que muy eso chulo. sí, a eso voy. Yo que haya contenido que puedas elegir tú cuándo verlo, pero es que, ostras, es que no tenéis Instagram. Es que abrir Instagram a las 8 de la tarde es todo. Pum, 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 pum. No sé quién ha iniciado una conexión en directo. Pamba, te No, llega. yo creo sobre todo que tiene, la pena es lo que dices tú, ¿no? Que esto tiene caducidad, ¿no? Y hay charlas realmente interesantes que sería bonito que se quedaran ahí para verlas cuando quisieras, ¿no? O con una clave o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es así es así las redes, ¿no? Que hay gente intentando guardar los directos, pero bueno, que sí, que es que... Bueno, Pero ahí más iremos que nada que dejando. también cuando hay de repente algo explota y hay mogollón, hay cosas que merecen la pena, pero hay otras que no sé, que ahora todo el mundo hace directos. Entonces, tampoco sé. Pero es como las charlas, pues a veces charlas que son un truño, las Estamos presenciales y volviendo un otras que poco están bien, locos. ¿no? Pues El es otro lo día que hay. no recuerdo quién estuvieron como 3 o 4 horas de directo en Instagram y acabarían un poco cocidos, ¿no? O algo así pasó, ¿no? Mira, yo vi uno que me reí bastante y la verdad es que no pensaba, dije, va, lo voy a ver porque los de Colectivo de Cantado me caen bien y estaba Tao. Y Ah, qué entonces bueno. eran como además los hacen tarde, por eso los escucho, porque eran como las 10:30 de la noche. Y estaba yo ahí con uno de mis hijos ahí dando la teta, bueno, estas noches que no. Y entonces dije, y me los puse y la verdad es que me reí bastante. Y lo que mola es que no pretenden enseñarte nada en concreto en Ya, realidad, está solo guay. que hablan de sus movidas, de cuando se fueron a no sé dónde, hicieron no sé qué, y bueno, relacionado con el vino, evidentemente. Pero bueno, la verdad es que me reí bastante, me reí mucho. Sí, Qué sí. guay. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo es un contenido que es un poco más informal, está guay. Bueno, pero yo creo que eso sí que ha sido una parte positiva, ¿no? Con todos sus peros de este confinamiento en las O redes, sea, que ¿no? es positivo, sí, pero que, a ver, que se nos está yendo un poco de las manos, pues también. Vale. Bueno, pero como todo, sí, una onda, una esto expansiva, luego encontrará su equilibrio, ¿no? Al final, ya está. Bueno, pero es que no parece que yo pensaba que se iba a relajar la cosa, pero no, ¿eh? Esto cada vez va más, cada Bueno, vez hay más gente que se anima y ¡bum! Bueno, peor movida tiene lo que hablamos el otro día de la FEAE, que sigue coleando por ahí, llegando vídeos de que el vino es bueno contra el coronavirus y que ya está Ya. fuera de control y que eso sí que peor iniciativa ha sido esa, ¿no? Yo creo, pero bueno. en fin. Yo ya no tengo Venga, más que va, decir que sobre esto. no te liamos. Cuéntanos tú. Bueno, vale, entonces, como hago lo que me da la gana, he decidido hacer como una especie de, pues de concurso, no sé cómo explicarlo, pero
Entonces tengo como 2 bloques de preguntas, ¿vale? ¿Con nosotros? Un bloque se llama el test del bitólogo. Madre mía. Pero es con nosotros. Tenemos que responder. No, Bueno, para mi claro. abuela que no está aquí, pues claro, para vosotros. Vale, vale. El Bien. segundo se llama Conozcámonos mejor. Pero Qué que te bonito. vas a Al principio programa, había pensado muchacha. que hicierais cada uno un bloque y que contestarais solo a un bloque. Pero creo que lo guay sería que los dos contestéis a todo y a ver si coincidís. Tipo como el O sea que para eso era el cuaderno. Vale, a ver, Irene. Esto vale, Venga, ¿no? ¿tenéis? Vale, vale. Venga, Genial. va. Venga, va. ¿Por qué queréis empezar? ¿El test del bitólogo o el de Conozcámonos? El que tú quieras. El que tú quieras. Venga, Ah, pues el test. venga. Venga, vamos allá. Son 3 preguntas en cada uno. Venga, la primera pregunta dice... Parezco Rafa Nadal cuando va ahí a la cámara. Venga, va. Tira. ¿Qué decís? Nada, dale. Venga. Terminad esta frase. De no haber sido bitólogo, hubiera sido... Lo tenéis que escribir, ¿eh? No me lo digáis. San Dios. Intento pensar qué contestaréis y la verdad es que no lo sé, no os conozco tanto. Es que no sé qué... A la vez, ¿no? Hay que ponerlo. No, pero que yo no he puesto nada. Es que estoy algo. bloqueado. Madre mía. Es que estoy bloqueado. Tú, pues, hombre, Nada, hombre Julián, del, yo- hombre yo- del Renacimiento. por Es que te lo diría yo. No sé. ¿No has pensado en tu vida otra cosa que más que siempre has tenido claro? No, que va, ni mucho menos. Pero es que ahora no sé. A ver, venga, va. dale dinamismo Bueno, al pues tema, Julián. no lo sé y ya está. Vale. Venga, va. Venga, a ver. Ay, Dios. Vale. Ya está, serás idiota. ¿Tú? Químico. ¿Químico? Ah, mira. Me gusta bastante, la verdad. Ahí. ¿Tú Ya me has está. puesto, Julián? Líder entusiasmo, ¿no? Entusiasta. He puesto. Es que yo creo que cualquier cosa que hubiera sido entusiasta. En fin. No, En fin, no tenía pensado. actor de reparto habría sido Julián. Venga, va. Muy bien. Vale, nombre científico de la filoxera. Hostia, tú. Joder. Hostia. Guau. Fua. No sé si es así, pero bueno. Se he pillado, Hombre, claro. Y mira que se supone que yo me lo estoy preparando. Empieza. Pues sí, empieza Cabrón. por Dactoculae vitraus. Algo así. Bueno, es exactamente Vitae, ¿no? Dactylospaira vitifoliae. Mira, yo he empezado poniendo Datufiforia, pero digo, Pero venga, también empieza había uno por que era Dactyl. Filosera bastratis o bastraus o algo A así. ver, es una de estos nombres que tiene más consonantes que vocales, o sea, una cosa que no... Venga, pero pues vamos. va. Venga, Lo que he va. puesto yo estaba bien, lo que has puesto tú estaba Doy mal, por Julián. Vas Julián 2-0. estaba bien. 2-0, Gonzaga, sí señor. Bueno, va. Tercera. Una palabreja. A ver si sabéis qué es. La palabreja es corvillo, con V y con C. Corvillo. ¿Qué Corvillo. puede ser un corvillo? Yo no sé. Con dos lo que es. L's. Con 2 L's, sí. Pero hay que escribirlo. Fundamental para saber Hay que qué es. escribirlo. Que se escribe con 2 L's. Esto no. Un cuervo pequeño. Cuervillo. Un Joder. Ay, Dios. Corvillo, C-O-R-V-I-L-L-O. Tiene que ver con la viticultura. Es que, a ver qué pone. No sé. Gonzaga, aléjate. Pones demasiado cerca, Gonzaga. Aléjate. Ahí. Un cuervo pequeño, otro tonto, un sarmiento torcido. Me ha gustado lo del sarmiento torcido. Pues no. Está Corvillo. Julián, ¿tienes alguna tontería más que decir o nos quedamos con...? No, ya he dicho todas que tenía hoy en la cabeza. Pues es un útil que se usa para cortar, que es curvo. Tu padre tiene, tío. ocete. Vale. El ocete, ¿eh? El ojete de toda la El vida. ocete, el Para corquete, cortar el los riojano. racinos en la vendimia. ¿Y dónde se llama corvillo? ¿En qué En zona? Salamanca. Ah, vale. Hostia. Habrá que ir cuando se pueda. Hay que ir. Vale, con el corvillo. A probar vinos de Rufete. Venga, anda. Bueno, pues ahora conozcámonos mejor, ¿vale? Venga, va. Tengo 2 preguntas. Tampoco nos vamos a alargar. La primera es, si tuvierais que elegir beberos un vino con alguno de los siguientes profesionales del sector, ¿qué sería?
No voy a decir nombres concretos, os podéis imaginar, si queréis. Un crítico de vinos, una influencer o un sommelier de un restaurante de 3 estrellas Michelin, por ejemplo. Hay que elegir uno de los tres. ¿Y por qué? Luego lo explicáis. Yo lo tengo clarísimo. A ver, un sommelier, ¿vale? Y tú, en todo caso, es que lo pones muy cerca. A ver, Gonzaga, aléjate. Que no calculo. Y en todo caso, con un sommelier. O sea, los dos con un sommelier. Sí, yo mejor solo. A ver, yo creo que es la persona más formada, ¿no? Teóricamente. Bueno, un influencer puede ser también un sommelier. No, de cada 100 están más formados 100 sumilleres que 100 influencers en el mundo del vino. Sí, es una profesión ya muy específica. Influencer, ¿no? Bueno, sí. Y el seguro crítico que no, historias para contar tiene muchas y conocimiento también, ¿no? Entonces, yo también lo tengo claro. Vale, muy bien. Pues esta es una pregunta, la última de imaginar, ¿vale? Si nuestro amado, respetado Columela levantase la cabeza, ¿con qué vino le recibiríais? Ah, yo lo tengo, esto es muy fácil. Yo lo tengo más difícil esto. Yo lo tengo muy fácil, de hecho lo voy a hacer. Pues yo no puedo poner un rosado de San Martín deEux, pues. Yo es que lo tengo muy fácil. Venga, va, Gonzaga. La vamos es difícil, ¿eh? Es difícil. Que no es muy difícil. Ahí, espera. Bueno, pues. Venga, pues ya está. Venga, va. Irene, ¿quién pone de los dos? ¿Los dos? Claro, a ver, ¿qué habéis dicho? Es que yo estoy dudando mucho, ¿eh? Pues por los dos. Ay, por Dios. Espera, que te voy aquí un lío. Nos está quedando un programa aburrido. Nos está quedando un programa. Claro, claro. Es que bueno, venga, va. Yo, mira, Gonzaga. Anda. ¿Qué es eso? Pues un vino que se llama Columela. Se llama como él, para que sepa lo importante que ha sido, ¿no? Por cierto, un vino que se llama Columela, vale. elaborado en Sudáfrica y muy reconocido. Estaría guay, ¿eh? Fliparía un poco, ¿no? Imaginas, llega a Columela y de repente... ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Dices, oye, Lucio Juno Moderato, uno de los vinos más flipantes de Sudáfrica se llama como tú, ¿no? Hostia. ¡Qué guay! Vale, pues hasta aquí esta sección que me he sacado de la manga. ¿Vale? Venga, pues vamos a pasar ahora con la actualidad científica que nos trae siempre Gonzaga, con muy buen criterio, y has elegido un tema que no tiene nada que ver con todo lo demás, pero que es muy interesante. Sí, es que mira, cuando estaba eligiendo el tema, digo, bueno, la otra vez, en el otro episodio del confinamiento, elegimos algo que iba muy al tema de los virus, ¿no? Pero ahora digo, voy a buscar algo que sea de actualidad, ¿no? Y entonces digo, voy a buscar artículos que se han publicado en abril y ya está. Y de los que se han publicado en abril de viticultura, pues el que más interesante me aparece. Y como tenemos muy poquito tiempo, simplemente voy a decir que es un artículo que hace un trabajo muy interesante en el que se plantea la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la calidad de la uva, las características de la uva y la calidad o las características del vino, tal y como se detectan en una cata, ¿no? Que es una gran pregunta. Científicamente hablando. Sí, o sea, muy, muy, muy bien planteado, por eso lo he traído. Es un artículo que se ha publicado en la revista Food Science and Technology, como os digo, en 2020. Es el artículo 109.105 de la revista, que ahora ya muchas revistas no ponen número de páginas, sino que ponen un número al artículo. Y el título es Medidas objetivas de la calidad de la uva desde la composición de la variedad Cabernet Sauvignon a las características sensoriales del vino. Lo firman pues 8 o 9 autores, fundamentalmente australianos, y el último autor firmante es Paul Voss, que es un clásico de la viticultura australiana, que es uno de los vitólogos más importantes del CSIRO, ¿no? Que es ahí la entidad australiana que hace la investigación más gubernamental en viticultura, ¿vale? El primer firmante es Jun Nimi, que sospecho que es un noruego que fue a Australia y que ahora está otra vez
en Noruega, ¿vale? Entonces, lo que hacen simplemente es, bueno, simplemente, entre comillas, coger datos de uva, de vino, de 25 viñedos, de 8 zonas geográficas distintas, las de 3 añadas, hacen todos de Cabernet Sauvignon y todos del sureste de Australia, y lo que hacen es comparar un montón de analíticas de las que se pueden hacer en uva, las agrupan en 12 bloques, pero analizan prácticamente todo por HPLC, por cromatografía, pues acideces, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir, y luego lo comparan con los resultados de esos 75 vinos catados por un panel experto. Gonzaga, ¿y parámetros de viñedo también o no? Analíticas de uvas. Parámetros de viñedo solo meten el rendimiento. Vale. Los parámetros de viña meten el rendimiento y luego ya lo que es el grado, la acidez, etcétera, y todo lo que nos podamos imaginar. No sé decir cuántos compuestos son, pero más de 100. Yo estoy viendo unas tablas. Más de 100 sin ninguna duda, ¿vale? Entonces, bueno, pues es curioso porque encuentran, bueno, un tipo de relaciones que a veces te las esperas y a veces no, y que bueno, pues que ponen un poco en cuestión, ¿no?, qué hay que medir para saber si una uva va a dar un vino de determinado tipo, ¿no? Entonces, es un artículo que me ha gustado mucho porque está hecho con mucho rigor, que ellos mismos reconocen sus limitaciones. Dicen, bueno, esto es el Cabernet Sauvignon del sureste de Australia, son 3 años, pero está muy, muy bien planteado, muy bien analizado, y desde luego pues da una pista, ¿no?, de cómo se pueden afrontar este tipo de trabajos, ¿no? Que siempre es el gran reto para los mitólogos, ¿no? Que el enólogo a veces nos riñe, ¿no? Dice, bueno, es que la uva era no sé cómo. Dice, ya, pero dime cómo quieres la uva, ¿no? ¿Qué composición tiene? Y dinos en un mini resumen. Las conclusiones. ¿Qué conclusiones? Exactamente. Claro, que sí. A ver, las conclusiones a las que llegan son, o sea, no se pueden decir así como la conclusión es tal, porque claro, analizan tantos datos que no se puede llegar, ¿vale? Pero, por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es, bueno, los taninos determinados por HPLC no explican para nada la astringencia que uno nota en la boca. Claro, pero porque ya están metidos en el modelo los taninos totales, y luego hay otros parámetros de color que igual directamente lo están explicando mejor en esas condiciones, ¿vale? Entonces, tiene una carga metodológica más que tú digas, de esto voy a sacar la conclusión de que mis uvas tienen que tener este tanino. Es una cuestión muy, muy metodológica, pero ya a mí me ha parecido muy, muy interesante. Hombre, hay una vía chula, ¿no? Sí, porque es esa unión entre lo que es la uva y el consumidor, ¿no? Subjetivo, pero aquí se intenta objetivar todo lo posible. Con el panel de cata está acreditado con la ISO de acreditación de paneles, en fin, que está todo muy bien hecho, ¿no? Y con mucha seriedad, ¿no? Yo no sé qué está pasando en mi casa, lo siento, porque aquí hay hijos llorando, no pasa nada. De todo. Bueno, pues entonces que sea breve, pues lo soy. Vale, pues ¿qué nos queda? La palabreja. Que esta vez la haces tú, ¿no? Sí, terción. Sí. Muy bien, palabreja, terción. ¿Y qué es un terción? Viene de 3, muy bien, Gonzaga. Pues es una expresión que define un tipo de poda que se realiza en la Ribera del Duero fundamentalmente, o al menos que nosotros hayamos conocido en Ribera del Duero, que se llama una poda de parada y terción. O también en algunos pueblos dicen de pértiga y pulgar, ¿no? Pero, ¿qué es el terción? Pues es cuando hacemos una poda corta en las variedades tempranillo, garnacha, que normalmente podamos aquí, pues en las zonas, uniendo con lo que ha dicho Gonzaga, en las zonas en las que hay más riesgo de hielo, de heladas, pues una forma de protegerse o hacer que la planta pueda estar mejor preparada ante una helada y pueda sobreponerse mejor, también dando cosecha, ¿no? Que es lo que hemos hablado, ¿no? Que una helada te puede dejar sin cosecha, pues es en la Ribera del Duero fundamentalmente se ha ido, una poda tradicional es la poda parada y terción, que la parada viene a ser un pulgar tradicional de 2 yemas y el terción es un pulgar asociado a ese pulgar que tiene 3 yemas, o a veces 4, ¿no? Pero bueno, normalmente 3. Sí, entonces, la terción viene de eso, ¿no? Supongo de que sea una tercia, no sé qué tiene. Eso es. Entonces, bueno, pues al final es una forma de que en donde
normalmente tiene que haber solo un pulgar de 2 yemas, pues hay 5, ¿no? Y además, por temas de acrotonía, brotan las más alejadas, por la liana, que es la vid que hemos comentado muchas veces, y las más cercanas a la planta no. Entonces, si hay una helada, pues esa estructura tiene muchas más yemas para poder brotar y poder tener uva, ¿no? Y además tener estructuras para seguir Sí, además, teniendo... además lo que es el pulgar irá más atrasado, con lo cual el riesgo, gracias al terción, que está más arriba, ¿no? Porque siempre va encima, Eso es. y lo que hace es que retrasa el terción, retrasa a la parada o al pulgar El pulgar sigue manteniendo el flujo de savia que demanda la planta y el terción está, como dice Gonzaga, más arriba, ¿no? Eso con una fotografía que ahora mismo no tengo aquí delante, lo veríamos muy bien. Bueno, pero Bueno, sí, es fácil de imaginar, ¿no? Es una de eso, pues imagínate, ¿no? Sería como el pulgar sería mi dedo y el terción sería mi índice, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hay 2 yemas, pero aquí hay 3, ¿no? Y lo único, si no hiela, claro, ¿qué pasa si no hiela? Pues que tienes un trabajo de espergura, de poda en verde muy, muy intenso. Pero bueno, hay que hacerlo y en algún sitio, como decimos a veces, hay que arriesgar, ¿no? El tema es que si hiela, esa planta tiene más capacidad de recuperarse y tienes más cosecha garantizada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un método tradicional que merece la pena tener en cuenta. De lucha contra heladas, ¿no? Eso Esa es la forma que tenían de luchar contra las heladas, no tenían otra. Entonces, pero bueno, se pues sigue haciendo, ¿no? Sí. Bueno, en viñedos tradicionales, y no hay mucha gente que encuentres que lo domina bien y que te lo sabe explicar muy bien el por qué, porque, bueno, pues porque hemos hablado todos estos capítulos, ¿no? Se ha ido abandonando el viñedo en vaso, se han puesto espalderas en las que este tipo de poda pues no encaja tan bien y con menos conocimiento, incluidos nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo lo he conocido... Es algo que esté extinguido, es una cosa que sacamos del armario porque se ven viñas podadas así, pero es verdad que se ha perdido, ¿no? En parte. Sí, a veces se ven podas así, pero no está muy claro el por qué lo han hecho o si sigue el flujo, o que no sigue el flujo de savia, ¿no? Yo lo he aprendido de un chico muy joven que se llama Daniel Maestre de Quintana del Pidio, un pueblo pues, bueno, emblemático en Ribera del Duero, ¿no? Donde hay proyectos realmente bonitos. Y él lo ha aprendido de su padre y de su madre y de su abuelo, y la verdad es que es el que mejor me lo ha sabido explicar in situ, ¿no? Pero bueno, también habrá más gente. Pero sí que verdad, lo hemos traído como palabreja porque está un poco en peligro de extinción. En Gumiel escuché a otro viticultor y él le llamaba pértiga y pulgar, ¿no? Que también, ¿no? Pues tiene el pulgar y la pértiga más larga. Pero bueno, es una palabra chula y que uniéndolo con el tema de hoy, un poco de la brotación en las heladas, pues que me parecía... Sí, pero que el objetivo no era dejar o no es dejar pulgares largos para tener más kilos. Ese no es el objetivo. El objetivo No, para es nada. retrasar la brotación, garantizar que la estructura que sobrevive sigue el flujo de savia, en fin, que es una poda, como todas las tradicionales, muy bien pensadas para adaptarse a un medio en el que las heladas son frecuentes y pueden ser muy, 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 muy dañinas. Eso es. Venga, vale. Pues pasamos a lo siguiente. ¿Qué vinos estáis bebiendo? Oye, Irene, ¿qué pasa por ahí? Que ha salido un chat, anda, ya lo cortarás o lo que sea. ¿Qué has puesto aquí? Porque aquí se graba, claro. ¿Se graba la pantalla? Bueno, pues ya, qué bien. ¡Uy! Que se va a saber todo. No, que es que mi casa es que no oigo más que una especie de drama. Bueno, Mi hija no para de llorar. que la Tercera Guerra Mundial no va a empezar. Así, sí, Oye, bebe más vino que esté caliente. Esto ya lo cortarás. ¿Qué? ¿Hablamos de lo que nos estamos bebiendo? Venga, el vino. Bueno, ya para despedirnos, sí, ¿no? ¿Sí? Venga, va, empieza Gonzaga. Pues nada, yo estoy bebiendo este vino, que es un vino muy apropiado para estar confinado y para... Es dulce, Gonzaga, dinos. Sí, se ve como untuoso, ¿no? Sí. Es un Tawny de Ferreira. Pues casi cojo de un Tawny también hoy. Oye, un vino de Oporto, muy bien. Vino de Oporto, de 20 años. 20 añitos de Ferreira, pues eso, pues lo que toca. Pues qué guay. Los ingleses que eran sabios bebían estos vinos, pues por algo sería, ¿no? Y además ahora está Portugal de moda, que es el país que... A imitar. Los suecos del sur de Europa. Y los griegos, que también lo deben estar haciendo bien, sorprendentemente. Y Portugal poniéndole las pilas, ¿no? Y cantando las 40 a los europeos, ¿no? Eso está muy bien, está muy bien. ¡Qué guay! Pues nada, muy bien, la verdad es que me ha venido muy bien para aguantaros este ratillo. Gracias. Venga, Julen, ¿tú qué bebes? Pues mira, yo estoy algo sencillo y precioso y que me está saliendo de cine, que es un blanco de Ostatu, de Rioja Alavesa, de Samaniego, que bueno, este es el 2018, que cuando compré todavía no estaba el 19,
Pero es un vino de Viura y Balbasía ligero, sencillo, pero súper agradable y que para este ratico para aguantaros, como bien dices, me está yendo muy bien. Sí, sí, eso es que tú no has comido, ¿no? He tenido un día un poco complicado, la verdad. ¿Y tú, Irene? Pues mirad, yo me estoy bebiendo un champán. Hola, la. Tú, me cago en la ensalada, pero Este champán, no sé si te acuerdas, este champán me lo compré con tu mujer, Gonzaga. Ah, sí. Vale. Que nos escapamos a comprar champán. Y no me dejasteis ir cuando fuisteis de viaje no me dejasteis ir a mí. Vale. Ahí, eso. No, te prohibimos venir. Para que no nos digas la chapa. Ay, qué muy pena. bien. Qué bien, qué bien. Qué recuerdos, qué recuerdos. Se Irene. proyectó Pues sí, las la podas verdad. olvidadas en Reims, casi nada, ¿eh? ¿Eh? Cuando se proyectó las podas olvidadas en el Festival de Cine o en Ovidio en Reims. Sí, sí, cuando estuvimos en la cima del mundo cinematográfico Sí, sí. vitícola. Una Qué cosa Y es que increíble. coincidía con la champaña en FET y entonces estuvimos por ahí recorriéndonos los pueblitos y comprando champán y... Me dices mucha envidia porque yo no pude ir por temas personales, que estuve aquí con la familia, pero me dices mucha envidia, ¿sí? Bueno, pues oye, otra vez será. Cuando vayamos a por el premio gordo. Nos llevamos Sí, solo un cuando premio, hagamos pues cuando otra- Cuando vayamos a hagamos por otro, no un corto ya, un largometraje, Irene. Es tu Sí, reto cuando ya. queráis. cuando nos dejen. En fin, pues muy Bueno, bien, pues ¿no? nada, pues ya está, ¿no? Como no hemos ido a ningún lado, hemos estado en casa, tampoco podemos hablar de ningún evento, viaje ni nada. Así que Poca toca cosa. despedirnos. Bueno, estamos saliendo algo a las viñas también, que al final somos unos afortunados, ¿no? El poder salir al viñedo y estar un poco al aire Yo he libre. estado una hora y media en una viña y fue el día que más viento y más frío hacía, me cago en la leche. Deseando volver al coche. Yo a Gonzaga Irene tengo ahora todos los vecinos aquí en casa, en Olite, que hasta ahora era yo como, ¿dónde vas? Pringao a la viña, no sé qué, y ahora tienen venir todos de peones, Qué ¿no? suerte Pero tienes, no ¿no? puedo ir a la viña. Y yo, no, ahora es cuando se puede. Pero, hombre, yo siempre estás a gusto y creo que el otro día lo dijimos, pero ese ratico que estás un rato en la viña y hoy yo estaba, ya sabéis, que por eso he llevado un día raro, pero se está a gusto, sí. Estar en una viña, ya está, fíjate. Qué bien, qué placer, ¿no? Pues muy bien, chicos. Pues oye, Pues nada, Bueno, majos. hasta la a ver próxima. el Pues hasta siguiente, aquí he ya veremos llegado. dónde será. Yo cambiaré de habitación y ya está. Y Yo aquí estaré. Igual lo podemos, yo igual me voy a la terraza el próximo día, para que me dé un pues, poco la luz natural Sí, pero lo que tenemos claro es que el episodio 7 de la filoxera será en el casa. confinamiento, ¿no? pues con mucha probabilidad. Yo creo Salvo, Bueno. salvo que la declaren actividad esencial, que todo podría ser. El podcast. La filoxera buena, como un buen ejemplo de... Claro. Bueno, Bueno, muchachitos. anda. Bueno, Pues Hala, hala. un beso. Venga, cuidaros mucho. Salud. Igualmente, chao. chin Hasta chin. luego. Chao. Hoy.